En este apartado tenemos la reunión de trabajo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con la maestra Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, a la cual le damos las gracias nuevamente por estar aquí y la más cordial de las bienvenidas, y gracias por esperarnos este tiempo, estimada Tania y amigos, el maestro Asael y Eurípides. Muchísimas gracias. Y por darse el tiempo sobre todo para exponer este tema, que es el programa de transformación de la educación media superior, por lo que le cedo la palabra a nuestra querida maestra Tania Rodríguez Mora. Muchísimas gracias Norma. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros que nos abran un espacio. Teníamos muchas ganas de venir a visitarles, de conversar con ustedes, porque tenemos que ser aliados estratégicos justo en el proceso de mejora, de transformación, de fortalecimiento del sistema educativo, de la atención a las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes. Y bueno, en este caso, digamos, a mí me toca el tema de educación media superior, que es, como ustedes saben, un eje importante de la agenda de trabajo de la Presidencia de la República y de la Secretaría. Reciban un saludo atento del maestro Mario Delgado, secretario de Educación, legislador con amplia experiencia, así como ustedes. Entonces, por supuesto que estamos muy conscientes y tenemos la instrucción, tanto Eurípides, encargado de toda la cuestión normativa y legislativa de la institución, de nuestro querido Chepi, y yo misma, de estar muy atentos a las discusiones y al trabajo con ustedes en este tema que es muy importante y que presentamos ayer en un evento al cual muchos de ustedes nos distinguieron con su presencia y se los agradecemos muchísimo. Lo que presentamos ayer es parte de esto que les voy a contar, pero digamos, primero quiero contarles esta otra parte. Vamos a impulsar juntos y juntas una ley de educación media superior, porque es una deuda histórica, tal vez con un ciclo formativo muy importante en función, digamos, del papel que juega en el sistema educativo, pero también de la situación histórica concreta por la que atravesamos. Estamos ante tal vez la generación más grande de jóvenes que nuestro país va a tener y tenemos que ser capaces de atenderlos con calidad, con eficiencia, con oportunidad para transformar nuestro país. Entonces, ahora les contamos de los foros, pero, y gracias por la invitación, Presidenta, justamente queríamos compartirles un poco algo más, que es la idea general del proceso de transformación de la educación media superior. Si les parece, vamos para ser como muy ordenada en la presentación, sí, creo que es como importante su tiempo. Ay, espérenme que no la puedo abrir, ahora ya no se abrió. Ahí está. Que si no, de aquí hasta allá no veo. Bueno, ¿qué diagnóstico tenemos? Tenemos en este momento 5,5 millones de estudiantes en la educación media superior. Esto significa que tenemos el 81.1% de cobertura. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar al menos al 85%. Es decir, tenemos que aumentar la cobertura en media superior de manera muy importante. Quiero compartirles que en términos del diagnóstico que hemos elaborado desde la subsecretaría, lo que hicimos fue un análisis muy específico en términos, diría yo, casi a nivel municipal, y en algunos casos bajamos a un análisis donde tratamos de encontrar la presencia o ausencia de escuelas en rangos de 5 kilómetros. Para determinar dónde nos hace falta crecer, porque ese 85% está distribuido, es un porcentaje nacional, y esto significa realidades muy distintas en las distintas geografías de nuestro diverso y también desigual país. Entonces tenemos muchas realidades y tenemos que tener y ser muy asertivos en la forma en que vamos a atender, digamos, las grandes ciudades, las ciudades en crecimiento, los polos de desarrollo que pensamos que podrán desarrollarse y por supuesto también las pequeñas comunidades.
Entonces, eso significa un análisis que hemos elaborado y que, digamos, en función de eso vamos perfilando una política general. Entonces, esa es más o menos la realidad que tenemos y las metas que queremos alcanzar. La que sigue, por favor. Voy a decir, antes de empezar a esto, el otro diagnóstico, estoy retomando una presentación muy sintética que tenemos hecha, pero les compartiría que el otro elemento de diagnóstico importante de la educación media superior es que es el ciclo formativo donde más perdemos estudiantes y donde tenemos que hacer un fuerte trabajo de afiliación comunitaria. Estamos muy convencidos y nos lo tenemos como pauta y los invito a que construyamos todos esa especie de vigilancia del lenguaje, que desterremos la palabra deserción de nuestro discurso. Deserción incluso tiene que ver con una parte como medio militar, ¿no? O sea, uno deserta y entonces vuelve uno como medio traidor. Bueno, nuestros chicos y nuestras chicas que dejan las escuelas no están en esa situación. Si nosotros analizamos y toda la literatura académica y al mismo tiempo los diagnósticos que vamos construyendo de manera participativa con las escuelas, identificamos que alrededor hay dos grandes, digamos, asuntos que podrían estar en la mesa con respecto a la desafiliación escolar, es decir, a las razones por las cuales los estudiantes dejan la escuela, por las cuales no se enganchan con la escuela. Y eso tiene que ver, uno, con razones de tipo socioeconómico, evidentemente, que han sido atendidas desde el gobierno anterior, y es la decisión de la existencia y el mantenimiento del enorme esfuerzo presupuestal que significan las becas Benito Juárez, que como ustedes saben son universales para todos los estudiantes de bachillerato en las escuelas públicas y que representa un esfuerzo presupuestal muy grande que viene desde el sexenio anterior y que la presidenta ha decidido continuar y que estamos en ese propósito. Entonces, digamos, ahí hay un esfuerzo de política pública. Pero no solo son las becas, hay que hacer otras cosas. Esa beca nos permitió, y es muy importante decirlo, hay una larga discusión y han salido, tal vez lo han visto, una baja que hubo, como en todo el sistema educativo en la pandemia. Sin embargo, después hubo de nueva cuenta un repunte y les podría decir que subimos bastante puntos en la conclusión de los estudios, que es lo que finalmente queremos, no solo en la inscripción. Es decir, la beca sí tiene un efecto, sí se sostiene en términos de análisis demográfico y de estudios académicos, que la beca juega un papel bueno en el mantenimiento de los estudiantes en el ciclo. Esa es la primera, digamos, asunto. Pero eso no es suficiente y vamos al segundo piso de acciones. ¿Qué significaría eso en términos de educación media superior? Dos elementos que son adicionales. Lo que nos dicen los estudios, lo que nos dicen los estudiantes y lo que nos dice la literatura especializada es que la segunda causal responde a razones de índole académico y de sentido de pertinencia de la educación en el proyecto de las personas. Eso significa, por ejemplo, que una de las causas de desafiliación es la reprobación. Así, ¿quién es y cómo asumimos el desafío académico de combatir eso? ¿Por qué reprueba y qué hacemos con alguien que reprueba? Y cómo construimos entonces conocimientos significativos para las y los estudiantes. Ese es en buena parte el otro gran reto. Y cómo también construimos entornos seguros con actividades que generen integración comunitaria para que las y los estudiantes también se mantengan en la escuela. Entonces hay un problema académico, digamos, y un problema de socialización y de integración en términos del proyecto de vida y en términos, digamos, de la afiliación en el sentido más fuerte del término, del enlace con los maestros, con las comunidades, con sus compañeros. El grupo de pares, y les pido que regresen a sus 15, 16 años, el grupo de pares es lo más importante a esa edad. La relación entre los estudiantes es muy importante. Bueno, si ese es nuestro diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer y lo que nos ha indicado la presidenta y el secretario básicamente se organiza en tres grandes ejes. Lo hemos organizado en tres ejes. Uno, vamos a fortalecer lo que tenemos. Dos, vamos a integrar lo que tenemos.
Y 3, vamos a crecer. Así, básicamente. Voy a sumar un diagnóstico adicional a estos dos que ya dije, cobertura y afiliación, que tiene que ver con la historia de la constitución del propio ciclo formativo. La educación media superior, si ustedes me acompañan en reproducir el imaginario que tenemos de cómo se constituye históricamente los esfuerzos nacionales por construir el sistema educativo, están en la educación básica, ¿no? La discusión sobre la primaria, la secundaria y tal. Y después las universidades, el marco general de las universidades de la investigación. Y tenemos a nuestro ciclo sándwich que queda a la mitad entre consolidar la básica e integrar a la superior. Incluso el mismo nombre, media superior, es muy extraño. Media superior. ¿Cuál es la media media? Porque esta es la media superior. ¿Cuál era la media media? La media media era la secundaria. Efectivamente, los que somos profes sabemos que la media media, en algún momento educación media era la secundaria. Pero la evolución, digamos, de la discusión del papel de la educación en el sistema educativo y la necesidad de ampliar en función de muchos indicadores, incluso internacionales, la cantidad de años que la población tiene que estudiar, se fueron ampliando como garantías, incluso aquí, con sus compañeros legisladores de otras legislaturas que fueron decidiendo cuántos años es lo mínimo. Bueno, hubo un momento en que se tomó la decisión que la educación media superior era obligatoria. ¿Cuándo fue eso? Pues en los tempranos 2000. Nos preparamos colectivamente para enfrentar el desafío parcialmente y todo el sistema de educación media superior, si le podemos llamar sistema, fue creciendo de distintas formas, con lo cual tenemos un diagnóstico de alrededor de 31 subsistemas que tenían hasta el año antepasado multiplicado como por 3, porque ahí no están contados toda la diversidad, o sea, en el 31 están sistemas autónomos, ahora multiplíquenlo por todas las universidades autónomas que tienen, ahora multiplíquenlo por todas las estatales, multiplíquenlo por distintas variaciones de su sistema que hasta hace año y medio tenían planes de estudio todos distintos, perfiles de egreso distinto, condiciones de certificación distinto y una diversidad enorme con fuentes de financiamiento, criterios jurídicos y de gestión diferenciados. Bueno, esa amalgama, ese archipiélago, esa diversidad y desintegración permite una conducción de política pública más eficaz. Nosotros decimos que efectivamente eso ha generado un gran problema en la efectividad de las políticas públicas. Bueno, entonces ese es nuestro tercer elemento de diagnóstico, digamos. Entonces tenemos un problema de cobertura, tenemos un problema de desafiliación escolar o un desafío de afiliación escolar, para decirlo en positivo, y tenemos la necesidad de construir un sistema integral, una integración. Y sumaría un elemento adicional. Esta lógica de la integración no solamente es en horizontal, entre los subsistemas, sino en vertical. Es decir, tenemos que ser capaces de conectar la educación media superior con la secundaria para garantizar la trayectoria del salto de la secundaria a la prepa de manera natural, cosa que en muchas regiones del país aún no es natural y que resulta ser desafiante. La presidenta ha dicho, hay una diferencia incluso que se ve en términos concretos entre el número de secundarias y el número de escuelas de bachillerato distribuidas a lo largo del país. Eso da muestra, es un indicador muy claro de que no es tan fácil ese salto. Esa es una. Y dos, el salto de la educación media superior a la educación superior. Tenemos que ser también mucho más eficaces y mucho más asertivos en lo que le vamos transmitiendo a los jóvenes de construir trayectorias más largas. Bueno, hasta ahí el diagnóstico. En función de ese diagnóstico, tenemos estos tres ejes. Entonces, queremos fortalecer, integrar y crecer. La que sigue, por favor. Y yo voy a ir adivinando, confiando en que me lo sé de memoria. Muy bien. El fortalecimiento, decía yo, ¿qué queremos hacer? Lograr la pertenencia. La consigna es, queremos estudiantes en la escuela. Queremos que la población de 15 a 17 años esté en la escuela y que cuando entre, se quede. Y que si ya no está, regrese. Esa es nuestra consigna.
Y para eso tenemos que hacer múltiples cosas. En esta idea de fortalecimiento integral tenemos digamos, una frase con la que queremos transmitirles la idea que queremos. Mi escuela me cuida y me abre puertas. ¿Qué estamos procurando? Un enfoque de adolescencias y de juventud. ¿Por qué? Porque es un momento definitivo en la formación de la personalidad de las personas, la adolescencia y la temprana juventud, de los 15 a los 18 años, que es el grupo etario al que queremos particularmente poner atención. Para eso tenemos que hacer varias cosas. La primera es actualizar los planes y programas de estudio. ¿En qué sentido? En dos sentidos. Uno, yo les acabo de mencionar, y para los que ustedes son de la Comisión de Educación lo saben perfectamente, simplemente lo recalco. Hace 1 año y medio se aprobó y se implementó por primera vez el marco curricular común de la educación media superior. Es decir, por primera vez en la historia tenemos un mismo marco curricular para todos los bachilleratos, donde la SEP es la autoridad académica, es decir, todas las instituciones que dependen de la federación y todas las instituciones que de manera conjunta, estados y federación, digamos, financian. Todo ese conjunto y buena parte además también de incluso de las preparatorias privadas, han cambiado su proyecto a este marco curricular común. ¿Qué queremos hacer? Evaluar cómo se está implementando, lo que nos ha dicho el secretario y la presidenta es revisemos que eso vaya bien, fortalezcamos lo que tengamos que fortalecer, en términos de formaciones más claras. Y por otro lado, vamos a actualizar un segundo elemento de la formación del bachillerato, que es el segmento de la formación profesional. Los invito a que piensen, por ejemplo, en CONALEP. CONALEP es una institución en la que tú tenías tu certificado de bachillerato, ¿no? Pero tenías un gran tramo de formación tecnológica y salen como técnicos superiores. Bueno, ¿qué es lo que queremos actualizar? El segmento de la formación profesional, que está en lo que ahora vamos a llamar el bachillerato tecnológico muy desarrollado, pero que también hay un pequeño segmento en el bachillerato general. Bueno, ¿qué decidimos hacer sobre eso? Bueno, decidimos acompañarnos de las instituciones de educación superior, por un lado, y decirles a las instituciones y a las universidades, a las grandes universidades nacionales, y también lo vamos a hacer con las universidades autónomas estatales, que nos acompañen a mejorar esas currículas para garantizar una formación, digamos, mucho más cercana a la educación superior en la lógica de la integración hacia arriba, pero también estamos haciendo toda una evaluación con la Secretaría de Economía y su programa de talento mexicano en función de la determinación, digamos, de las necesidades del mercado laboral y del desarrollo económico nacional para determinar qué tipo de profesionales técnicos necesitamos. Y en función de esas dos variantes vamos a fortalecer y mejorar la formación tanto del marco curricular común como de las certificaciones profesionales. En eso estamos trabajando fuertemente. ¿Qué más queremos hacer? Queremos mejorar nuestros planteles y para mejorar nuestros planteles vamos a hacer una inversión millonaria en función de la decisión de la Presidenta de la República de llevar el programa La Escuela es Nuestra por primera vez, esto va a ser el primer año que se hace, a los planteles de educación media superior. Eso es una maravilla, efectivamente, es una maravilla. También, claro, que asignaron el presupuesto para hacerlo, así que muchas gracias a todos ustedes, porque eso nos va a permitir invertir en planteles en los que no habíamos invertido hace muchos años. Ustedes conocen el programa, no abundaré en eso y tendremos que mejorarlo. El siguiente elemento es establecer programas de integración e inclusión comunitaria, de atención a la salud física y emocional de los adolescentes. ¿Por qué? Porque es sustantivo construir un elemento de integración en múltiples sentidos, de integración entre ellos y sus comunidades, que también es uno de los principios activos de la nueva escuela mexicana.
Y por último, esto que yo les comentaba, fortalecer el camino de trayectorias hacia la educación media superior, ya se apagó, de la educación media superior y a la vida del trabajo, a la vida laboral. Esa es la metáfora, digamos, las primeras tres son: la escuela me cuida y me acompaña, y la que sigue básicamente es la idea de la escuela me abre puertas. ¿Me abre puertas a dónde? Me abre puertas al trabajo si es que necesito trabajar, y me abre puertas a las instituciones de educación superior. Bueno, ¿qué queremos hacer con eso y cómo vamos a hacer fundamentalmente esta transformación del lado de las escuelas? Por supuesto que ahí tenemos nuestros primeros grandes aliados, son las maestras y los maestros de la educación media superior, que además, y hay que decirlo, en este camino de fortalecimiento necesitamos todas y todos hacer un enorme esfuerzo de fortalecimiento de sus condiciones laborales. Tal vez, y de un reconocimiento, yo diría, público y social, de dignificación del magnífico trabajo y de la vocación social con la que atienden a los adolescentes. Yo los invito de nueva cuenta a pensar, a los que tratan con adolescentes, lo que es tratar con 1 o 2, y ahora imagínense lo que es tratar con 80, 200 por semestre. Es un desafío enorme, se los agradecemos mucho, y tenemos que ser capaces de reconocerles eso socialmente, en términos de prestigio, de dignificación, de agradecer, de acompañar su formación académica y su mejora en las trayectorias con mucha formación docente, con acompañamiento, dándoles autonomía en términos de sus decisiones. Por eso vamos a discutir estas modificaciones curriculares con ellos, pero también, por supuesto, en sus condiciones laborales. Así que ahí todos y todas también estamos muy comprometidos. La que sigue, por favor. Ahí están algunos datos con respecto al programa de la escuela es nuestra. ¿Cuánto vamos a dar? Y eso lo dije hace un momento, nomás repito, son 600,000 pesos para las prepas más pequeñas. Básicamente, en términos de numeralia, esas serían los telebachilleratos comunitarios. Es decir, las pequeñas escuelas de las comunidades en las condiciones más difíciles de nuestro país van a recibir 600,000 pesos. Es un apoyo muy importante, y hay que decir que también desde el sexenio anterior se ha hecho un enorme esfuerzo por conectarlos a Internet, y eso es conectarse al mundo, y es también integrar, y es también abrir puertas. Así que esperemos poder seguir con esa trayectoria. Después tenemos un monto de 1 millón y de 1,5 millones, dependiendo la matrícula. Buena parte entonces de nuestras escuelas más grandes van a recibir 1,5 millones de pesos. Creemos también que este va a ser un mecanismo de integración comunitaria, porque las reglas de la operación en media superior van a cambiar, y en las asambleas y en los comités van a participar las y los estudiantes, porque estamos convencidos que se van a sentir muy incluidos en cuidar a su escuela, en decidir que van a construir unas canchas, en que van a hacer un taller, en que van a mejorar el laboratorio, y lo que nosotros pensamos que también es un ejercicio de formación cívica. Un estudiante que vota construir su cancha recordará siempre que esa escuela pública y gratuita, que esa pública y gratuita que le dio una beca, esa escuela pública y gratuita que le dio una beca y que participó activamente en la formación de esa escuela y su cuidado, va siempre a cuidarla, va siempre a defenderla, y confiará que esa escuela está bien. Nos vamos a involucrar todos junto con los padres de familia también, que queremos que se acerquen de nueva cuenta a la educación media superior por el momento en que estamos viviendo. Tenemos que cuidar a los jóvenes y a las jóvenes. Bueno. Segundo, decía, ahí están los montos de dinero, se van a invertir, se van a disparar recursos para 6,200 escuelas con una inversión de 4,600 millones de pesos para este año. En términos de las becas, también ahí están los datos, son 40,000 millones de pesos para atender a estos 4,224,000 estudiantes que tenemos. La que sigue, por favor. Bueno, nuestro segundo gran punto, la integración. Esto que yo les decía del marco curricular común y de la necesidad de ir construyendo un camino, pasa básicamente por una decisión curricular y académica, que es estos segmentos curriculares que hemos tenido. Imagínense un gran bloque de formación básica que básicamente pensamos que la educación media superior consolida las habilidades básicas que cualquier persona del siglo XXI necesita para vivir.
Eso significa una cultura científica y humanística, eso significa habilidades de habla, escritura, comprensión y crítica, y eso significa también un pensamiento situado históricamente y un pensamiento matemático que permita complejidad en la reflexión, básicamente, y una alfabetización digital, digamos. Eso es lo que cualquier persona necesita para ser libre y crítico en esta segunda mitad del siglo. Bueno, si eso es así, vamos a partir nuestro currículum en esa formación básica y después lo que yo les decía, las horas de formación del currículum profesional. En función de la cantidad de horas curriculares que haya para la formación curricular, vamos a distinguir fundamentalmente entre dos tipos de bachillerato. El bachillerato con formación tecnológica y el bachillerato general. El bachillerato de formación tecnológica tendrá tiene más horas de formación tecnológica y tiene distintos tipos de certificación. Por ejemplo, técnico superior en CONALEP o técnico en DGETI, en un CEBETIS, o simplemente formación profesional en el bachillerato general. Así lo vamos a hacer. ¿Con qué vamos a alinear este otro elemento de certificación? Vamos, la que sigue, por favor. Vamos entonces a integrar vamos a desagregar dos documentos que estaban integrados o dos lógicas de formación académica que estaban integradas y que la existencia del marco curricular nos permite separar. Y entonces vamos a dar un certificado de bachillerato, del bachillerato nacional, que genera un piso de igualdad que no discrimina entre los 31 más 20, o sea, toda la gama, y que permite, como en la secundaria o en la primaria, tener un certificado de primaria, un certificado de secundaria y un certificado de la escuela desde uno egresó, pero es un certificado que todos reconocemos y genera un piso y no dice, no, tú vienes de voy a volver a usar, de un CEBETIS y de un CONALEP, que es tecnológico, ¿por qué estás en la Facultad de Filosofía y Letras? Pues que está en la Facultad de Filosofía y Letras, requiere un certificado de bachillerato. ¿Lo tiene? Sí, puede inscribirse. No hay un condicionamiento, es un piso igualdad. Y después, un certificado de formación profesional. ¿Con qué vamos a alinear ese otro documento de formación profesional? Con la vida profesional y laboral, es decir, con el Marco Nacional de Cualificaciones, que también se acaba de aprobar hace algunos años y que ya está en vigencia también en la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué nos permite separar estos dos momentos y el Marco Nacional de Cualificaciones? Avanzar en un proyecto en el que todos volvemos a la escuela todo el tiempo a formarnos y a certificarnos, que es lo que en cierto, digamos, forma de nombrarlo se llama el marco de las certificaciones o de las microcredenciales, que permite a la gente ir capacitándose de distinta forma en el momento en que lo vaya necesitando en función del cambio también que existe en la vida económica. El secretario siempre ha dicho que nos tenemos que preparar para los trabajos que todavía no existen. Es muy raro, pero la Secretaría de Educación Pública tiene que estar pensando en formar gente, formar personas, formar ciudadanos que sean capaces de adaptarse a condiciones de empleabilidad, de vida que aún no existen, que están por venir. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en eso y muy hábiles para ir funcionando y darles herramientas a las personas. ¿Por qué? Porque eso le hace posibilidades de conseguir trabajos dignos, mejores salarios, insertarse y por lo tanto tener una mejor vida. Y eso es también parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. Bueno, entonces vamos a hacer eso y estos certificados profesionales los vamos a acreditar con las instituciones de educación superior o con los referentes más importantes en términos, digamos, de la organización gubernamental de cada área. ¿Para qué? Para abrirles puertas a nuestros estudiantes. Entonces, ese es el segundo gran eje. La que sigue, y con eso voy a terminar, el plan integral que tenemos, que es la ampliación de la educación media superior. Les decía yo que tenemos todo un diagnóstico y que vamos a ir empezando porque queremos llegar al 85% de cobertura. Para este año, solo para este año, vamos a hacer 20 nuevos planteles en distintos lugares del país que tiene que ver con necesidades estratégicas de alta demanda y por otro lado, o de decisión, digamos, estratégica. Por ejemplo, Salina Cruz. En Salina Cruz sí hay demanda, pero no es, digamos, la gran demanda, pero es estratégico,
por los polos de desarrollo que se van a resolver. Vamos a hacer en Guanajuato, vamos a hacer en Jalisco, vamos a hacer en Nuevo León, vamos a construir en Michoacán y vamos a construir, exacto. En Puebla, sí, en Puebla también. En muchos estados vamos a construir 20 nuevas escuelas que serán bachilleratos tecnológicos. Vamos a hacer, aquí en la presentación dice 30, pero vamos a hacer 33 ampliaciones de escuelas con alta demanda y vamos a ensayar una estrategia que puede ser muy oportuna y muy importante, que es la reconversión de infraestructura educativa. Es decir, vamos a tomar secundarias grandes, sin turno vespertino. Ustedes saben que la mayor parte ya de las secundarias no tienen turno vespertino. Y las vamos a habilitar como bachilleratos en la tarde. ¿Para qué? Para aprovechar la infraestructura y ir muy rápido en la apertura de eso. Las vamos a habilitar, las vamos a poner muy guapas, les vamos a construir un taller, las vamos a mejorar, las vamos a conectar a internet y vamos a habilitar ello. Para eso tenemos una inversión de alrededor de 2.700 millones de pesos que la presidenta nos ha autorizado y eso es lo que vamos a trabajar. Por último, creo que ya quedó, sí, por último, esa es la última. Sí, adicionalmente a eso les diría que en el marco de esta política general de trabajo es que imaginamos, y que el secretario ha propuesto, que esta prioridad nacional de la educación media superior se traduzca en una especie de acuerdo y de discusión nacional que dé o que tenga como punto de articulación una ley. Y es también por eso el enorme interés de venir aquí a platicar con ustedes y de imaginar que de ese trabajo colectivo entre ustedes, nosotros, los estados, vamos a trabajar y ahorita si quieren les compartimos también la ruta de discusión, pero en este punto le preguntaría a mi querido abogado Eurípides si quieres abonar un poco la idea de la ley. Te lo paso. Muchas gracias. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, integrantes de la Comisión de Educación, gracias por abrirnos el espacio. Es complicado hablar después de una persona que tiene tanto conocimiento de educación media superior, por eso me voy a centrar muy rápidamente en los temas que nos tocan a nosotros revisar, que es básicamente la actualización normativa en materia educativa desde la Secretaría de Educación Pública Federal. Manifestarles que tenemos un absoluto respeto y toda la deferencia con el Congreso de la Unión y su facultad para legislar en materia educativa, pero es también nuestra responsabilidad y queremos aprovechar este espacio para hacerlo, de señalar los márgenes, las referencias que consideramos importantes y que hacen la pertinencia de generar una legislación específica en materia de educación media superior, que es, digamos, el ejercicio que se inició el día de ayer, al que, como bien nos señaló la subsecretaria, nos acompañaron muchos y muchas de ustedes en este inicio de provocar esta discusión sobre la Ley General de Educación Media Superior. Les diría, la Constitución en el artículo 3 solamente hace una referencia a la educación media superior y luego tenemos algunas otras referencias en la fracción 25 del artículo 73, en donde específicamente establece la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia de, entre otras, de la educación media superior. La Ley General de Educación, que es el marco general normativo en todo el país en materia educativa, tiene un capítulo, el capítulo 3, pero solamente tiene 3 artículos en los que refiere a el tipo de educación media superior. Y luego, pues, esto nos ha llevado a la situación de que, en general, la educación media superior se ha regulado a través de acuerdos secretariales, lo cual, digamos, siendo el área normativa de la SEP, es algo que nos permite un amplio margen para regular, pero no deja de ser fundamental que sostengamos este proyecto que se está iniciando, que se está presentando ante ustedes, en un marco normativo sólido que básicamente tiene que tener el fundamento de una ley. Estos acuerdos son el acuerdo sobre el Sistema Nacional de Educación Media Superior, el acuerdo relativo a la educación dual en el tipo de educación media superior, el acuerdo sobre el marco curricular común y su modificación del año pasado, el acuerdo que ya nos refería del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación y Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos, que es, digamos, lo que en términos generales diríamos
establece el somero, breve, minimalista marco normativo de la educación media superior. Por eso la importancia de llamar a esta discusión de la pertinencia de una ley general de educación media superior, que como ya les ha comentado la subsecretaria, nos ayudaría mucho a tener el marco normativo y el fundamento legal para una gobernanza sólida del sistema de educación media superior, que es básicamente la reorganización de este archipiélago de subsistemas que tenemos a lo largo y ancho del país, el fortalecimiento mismo del marco curricular común como la base del sistema educativo, la base común de este sistema educativo de media superior, y también dotarnos de las herramientas jurídicas para que efectivamente podamos tener un sólido asiento para un certificado nacional, estos certificados técnicos, las microcredenciales y las trayectorias continuas entre la educación media superior y la educación superior, que es un tema que nos ha digamos, provocado un debate interesante con las instituciones de educación superior de cómo ellas tienen la intención de abrazar a la educación media superior, pero necesitan las herramientas jurídicas para que efectivamente ellos puedan avalar los planes y programas de estudio de media superior, ir en conjunto y certificar o emitir estos certificados de formación profesional en conjunto con la educación media superior. Es uno de los temas que más nos ha llevado a debates importantes con las instituciones de educación media superior, y creo que el iniciar este proceso de discusión va a ser muy importante y que sí tengamos claro que existe esta posibilidad. La facultad está, por supuesto, en ustedes de poderlo hacer, pero sí reiterar la necesidad de esta Ley General de Educación Media Superior, que por demás decir, el artículo 73 constitucional en su fracción 25 es la que establece de manera expresa a este Congreso de la Unión la posibilidad de emitir una ley general en materia de educación media superior. Sería cuanto de mi parte, subsecretaria, presidenta, muchas gracias. Gracias. ¿Me dejas presentar una? Si me ayudan con la otra presentación, ya seré súper breve. Solo queremos compartirles, porque ahí está, y también toda esta presentación y esta invitación, particularmente la de los foros, ojalá, presidenta, se la podemos hacer llegar al conjunto de las y los diputadas, y también que la compartan en general. ¿Cómo vamos a hacer esta discusión? Bueno, la presentamos, como decíamos ayer, y ahí anunciamos una serie de foros regionales. La que sigue, por favor, de la presentación, una serie de foros regionales donde vamos a poder, aquí la voy moviendo, muy bien, vamos a hacer 6 foros regionales de diálogo y una consulta nacional en línea. Tenemos el apoyo, la que sigue, por favor. Tenemos el apoyo para la organización de estos foros de nuestros queridos compañeros de la NUYES, de la Asociación de Universidades, y tiene que ver con este mensaje, justamente lo que les comentábamos, de este abrazo, digamos, de las instituciones de educación superior a la media superior, y de diálogos un poco más fluidos con la educación superior. Entonces, lo organizamos en función de las regiones en las cuales participan también los consejos de colaboración que derivan de la Ley de Educación Superior. Entonces, más o menos está organizado así. Entonces, tenemos 6 foros de la región noreste, centro-occidente, metropolitana, sur-sureste, centro-sur y noreste. Y ahí están las fechas y los lugares. No estaríamos más que felices y agradecidos, porque además queremos que así lo sientan, que es un proceso conjunto de discusión con ustedes, con las comunidades, con los profesores, con las escuelas, con los estados y sus regiones, para empezar a construir esta discusión. O sea, que ojalá nos pudieran acompañar en los debates de estos foros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a discutir 3 grandes asuntos. Lo que sigue, por favor. ¿Qué queremos que tenga esa ley? ¿Qué proponemos cuáles son los grandes asuntos sobre los cuales es necesario legislar? Y sobre los cuales es necesario ponernos de acuerdo, independientemente de la legislación va a ser muy importante, pero lo que tiene que sustentarlo es un acuerdo de sentido que compartamos. Uno
el tema de la importancia del ciclo, es decir, ¿cuál es el perfil formativo de la educación media superior? ¿Es un ciclo que se sostiene en sí mismo? ¿Es simplemente una mediación antes de la superior? ¿O un lugar en lo que ponemos a los chicos de 15, de 18 porque pues todavía no se pueden ir a trabajar, ¿verdad? Pues evidentemente creo que nuestra respuesta es que se necesita una formación y un afianzamiento de ciertas habilidades en ese momento de la vida y que queremos tenerlos ahí. Este espíritu es el que queremos que transmita la ley, un perfil de formación integral y de que sí queremos que la mayor parte de la población de este país concluya ese ciclo. O sea, que efectivamente sea un ciclo por el cual todos pasamos y que nos da conocimientos significativos para nuestra vida. Ese es uno, el perfil, es decir, ¿qué enseñamos en el ciclo? La segunda gran pregunta es ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya sabemos qué vamos a enseñar, ahora ¿cómo lo enseñamos? Que es la gran pregunta sobre las modalidades. Aprendimos mucho de la pandemia, aprendimos mucho de las lógicas de lo híbrido, pero tenemos que ser capaces de garantizar los cambios. No son tan fluidas, no están todavía tan sueltas, todavía tenemos mucho que seguir trabajando y por supuesto también tenemos que pensar muy bien el tema de la educación dual y qué posibilidades y garantías damos en este caso a las y los adolescentes para hacer ese trabajo. Y por último, tenía la pregunta de la gobernanza, que al final la gobernanza es, desde mi punto de vista, una idea de cómo nos ponemos de acuerdo para tener esta tarea en común. Es decir, qué reglas ponemos para todos para que podamos cumplir el objetivo. Fundamentalmente, ¿a quién vamos a poner en el centro? Y ahí yo quisiera invitarlos a que lo pensáramos así, a que pusiéramos en el centro la garantía del derecho a la educación de las personas, particularmente de los adolescentes. Eso significa que todo lo que nos vayamos a poner de acuerdo tiene que estar en beneficio de las y los estudiantes. Ejemplo que nos parece sustantivo. La portabilidad de los estudios. En este momento, y asumiendo, por ejemplo, el diagnóstico que yo les decía, es el momento en que los chavos abandonan la escuela. Bueno, un chavo abandona la escuela, ¿y qué pasa? Todos hemos oído la metáfora de, es que perdió el año. ¿Y qué pasa cuando alguien pierde el año? Ya la noción misma, a los 17 años, perder un año no es como muy asertiva, en términos de acompañamiento emocional y de proyecto de vida, como que perdió el año. Pero, ¿qué pasa con la integración? ¿Qué pasa con las políticas de retorno? En realidad, el sistema educativo sigue siendo bastante rígido en el retorno y no hay garantía de regresar ni de portabilidad. Bueno, necesitamos hacer portables los estudios y eso ahora no lo va a permitir el marco curricular común. Y también asumiendo una realidad concreta de nuestro país. Tenemos migración interna, y hay que asumir que el mundo va a ser así, cambiante y movible. Y que hay condiciones también, particularmente de las poblaciones más frágiles, aún con la beca. Y sobre todo de las compañeras que están en situación más frágil, porque esto también tiene un carácter género, ¿no? Que a veces tienes que abandonar la escuela y te cuesta mucho más trabajo volver. Tenemos que hacer garantía de que la gente pueda volver. Entonces, si un muchacho en Michoacán empieza a estudiar, deja y por otro lado tiene que volver a estudiar y ya está en Celaya, porque ya se fue a trabajar a Querétaro o a la zona industrial del Bajío, pues necesitamos que ahí pueda volver a regresar a la escuela y no tenga que volver a empezar todo desde cero. Ese es un elemento sustantivo. Yo los invitaría a que el gran objetivo que está atrás del tema de la integración y de la gobernanza tiene cara de adolescentes de 16, 17 años a los cuales les tenemos que garantizar su escuela y su retorno a la escuela. Básicamente nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Y esa es básicamente la invitación hacia la cual queremos llegar. Vamos a tener unas dinámicas de discusión, estamos invitando a todo mundo a registrarse y también vamos a tener una consulta nacional en un sitio que ya se habilitó y que los invitamos también a revisar, a participar y ojalá nos puedan acompañar en las discusiones. Yo les mando los datos y espero que esta conversación sea solo el inicio de la provocación de una conversación que vamos a mantener juntos y que pongamos de verdad por delante la importancia de acompañar y cuidar a esta generación, yo digo valiente, resiliente, que ya se echó una pandemia en la primaria, ¿no? Y que tenemos que acompañar.
y además nos va a cuidar y va a hacer que este país prospere por los siguientes 30 años. Así que más nos vale, también por nuestro propio interés, que a esa generación de jovencitos y jovencitas les vaya muy bien. Eso es a lo que los queremos invitar. Muchísimas gracias por su tiempo y de verdad muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos ayer, por invitarnos hoy, y espero que por acompañarnos juntos y juntas en esta discusión en los foros y en esta ley que ojalá nos demos la alegría enorme de construir todas y juntos, porque creo que vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber visto este video, gracias por tu apoyo, ya somos más de 952,000 suscriptores, no se te olvide suscribirte al canal, es completamente gratuito y una vez suscrito activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Asimismo te invito a dejar tu pulgar arriba, deja tu like en el video, déjame un comentario y comparte la información con tus compañeras maestras y maestros. También te dejo algunas recomendaciones para que puedas ver más contenido y recuerda que si quieres algún tema en específico en el buscador puedes poner soy docente y el tema que tú quieras. Cuídate mucho, nos vemos la próxima, bye.